Hola, 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 hola. Jueves lluvioso aquí en Buenos Aires, pero contentísimos por un nuevo encuentro de raíces de Sefarad. Yo estoy orgulloso cada vez con los invitados que tenemos, y en este caso, además de saber lo que sabe este hombre, un gran amigo vamos a tener hoy, y la verdad que eso me pone muy, muy contento. Ya vamos a hablar de él. Por ahora te saludo, Lili, buenas noches. Hola, buenas noches aquí, buenas tardes o buenas madrugadas en otros lugares. Siempre es un gusto y un placer ver que nos vienen a visitar para ver lo que les vamos ofreciendo cada semana. Y como decía Marcelo, orgullosos cada semana más de los temas que tratamos, que nos fascinan a nosotros y consideramos que también son de interés para todos ustedes. Y antes de seguir, vamos a presentar lo que vamos a tener los próximos días. A mí me gusta porque estos primeros minutos es cuando empiezan a saludar y ya empiezo, que veo que están desde Londres, de Brasilia. A Londres les mandamos un saludo muy grande, que están en un día muy difícil. Hoy es un día que, bueno, murió la reina y la verdad que bueno, un par de palabritas de esto viene bien, que a partir de la serie de la reina, de Crown, la verdad que uno ha permitido acercarnos mucho más a esa realeza, sin hacer juicio de valor sobre la realeza, por supuesto, pero sí a la persona. Así que saludamos especialmente a Bernard y a todos los que se acercan desde Londres en unos días que van a ser difíciles por ahí, o por lo menos distintos. Bueno, pero vamos a los nuestros, a los que tenemos hoy por aquí. Como siempre, agradecerles los aportes, recordarles que los aportes nos vienen muy bien, no solo los monetarios, que por supuesto nos vienen fenomenal, sino también si comparten, si lo comentan, si ponen me gusta, si siguen los videos que les proponen después que ven un video. Todo eso nos viene muy bien, de esa forma colaboran para que podamos seguir haciendo esto, que tiene su costo en trabajo, su costo en dinero también. Así que todo lo que hagan nos viene muy bien. Si ponen el like, viene fenomenal. Por supuesto, agradecerle a todos los que colaboran con nosotros en cualquiera de estas formas. Y vamos a ir entonces especialmente a las dos actividades que tenemos para esta semana. Sí, como cada domingo tenemos nuestros encuentros de Al-Had, es una actividad que está hablada en ladino. Este próximo domingo 11 de septiembre vamos a tener de aquí, de allá, con Iset Baná. La balabaya, la anfitriona será Rachel Amado Bornik de Ladino Comunidad, y su musafir, como dice en el título, Iset Baná. Lo conocemos mucho porque él es el director y creador de un coro de niños que canta música sefaradí que se llama Estreicas de Estambul, y también lo conocimos mucho más últimamente. Tiene su participación, claro está, en el grupo Los Pájaros Sefaradís, que es un grupo emblemático de la música nuestra, y en los últimos meses lo conocimos porque fue el asesor y también actuó en una parte de la miniserie de Club, en turco Kulüp. Así que vamos a conocer sobre toda su historia con la cultura y la música sefaradí. Esto será como cada domingo a la 1 del mediodía de Argentina, y otros horarios los pueden consultar en el flyer en nuestra página sefarad.com. Y para hacer en orden cronológico, antes de ir como siempre a la actividad de los jueves, quiero decirle que este lunes, ahí lo tenemos, hacemos el acto central de recordación y homenaje a las víctimas y a los sobrevivientes de la Shoah de las comunidades sefaradíes, no solo las de Roda, Salónica y Kos, sino la de todas las comunidades sefaradíes que fueron masacradas durante el nazismo. Como todos los años, lo hacemos en el Centro Comunitario Shalom. Esto es presencial, especialmente para los de Buenos Aires, y será este próximo lunes a las 7 de la tarde. Así que siempre, si tienen cualquier duda, dirección y todo eso, lo encuentran en sefarad.com.
Y el próximo jueves vamos a tener algo sumamente interesante y bastante raro, que son las traducciones del Martín Fierro al ladino y al yiddish. El Martín Fierro es un emblemático libro en forma de poesía, algo que tiene que ver mucho con los gauchos de nuestro país y que salió de las fronteras de Argentina de la mano del ladino y del yiddish a otros lugares del mundo, y de eso nos van a hablar Susana Escura y Javier Leibuyuski. Hoy vamos a estar uniendo Argentina y Francia con dos especialistas, y esta vez el mundo ashkenazí no se puede quejar, acá va a estar balanceado esta vez. Y hoy tenemos este tema que nos encanta y que nos hace mucha falta, porque siempre recibimos preguntas que nos hacen que la gente duda quién es quién dentro de nuestra tradición sefaradí. Así que hoy tenemos diferencias entre los sefaradís ibéricos y orientales con Nelson Menda en vivo desde Estados Unidos, y les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es ortopedista de Río Grande do Sul, que se instaló en Río de Janeiro después de graduarse de la Universidad Federal de Santa María. Además de sus actividades profesionales, desarrolló una intensa labor comunitaria, destacándose la creación del Confarad, el Ayuntamiento Sefaradí Río y la agrupación musical Ángeles y Malajines, dedicada a la preservación del cancionero sefaradí en ladino. Hace una década, siguiendo los pasos de sus hijas, se instaló en Estados Unidos, donde acaba de dejar Florida rumbo al estado de Oregón. Hola, Nelson, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy bien, un placer de que estés aquí participando con nosotros y con un tema que nos encanta. Las diferencias de los sefaradíes ibéricos y orientales. Yo soy un sefaradí mezclado con esquenazí, porque mi mamá es de familia esquenazí, pero toda mi formación ha sido sefaradí. Mis primos eran esquenazís puros da parte de la madre, mas mi familia sefaradí eran dos familias muy amigas, pero muy distintas. Claro. Los sefaradíes eran solo reír y bromas, y los esquenazís más caladitos. Había las tragedias del lado esquenazí. Pero entonces yo nací en Porto Alegre, me estudié en Rio Grande do Sul, Santa María, y en Porto Alegre solo teníamos una sinagoga, sefaradí, se llama Centro Hebraico Rio Grandense. Yo creo que Marcelo y Liliana estuvieron en Centro Hebraico. Sí. Y una sinagoga, y durante mi niñez había centenares de personas, y hoy, lamentablemente, está cerrada. No hay nadie más. Yo no sé lo que pasó con los sefaradíes. Se mezclaron, se viajaron, porque hay muchas comunidades judías en Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tuvo colônias del Barão Hirsch. Entonces hay una presencia judía muy grande en Rio Grande do Sul. Incluso la política, ahora estamos en época de elecciones, hay candidatos judíos, judíos en la Cámara Municipal, en la Asamblea Legislativa. Pero el sefaradismo que yo conocía en niñez era un sefaradismo donde se hablaba ladino, solo se hablaba ladino. Y en la casa de mis abuelos se me hablaba en ladino. Y yo me acuerdo de en las fiestas de Pesach, que se dice el pan de la fricción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Todo el que tenga hambre, que venga y coma, y que de menester, que venga y pase. Entonces, yo conocía esta liturgia sefaradí. Claro. Y cuando concluí la facultad de medicina, me fui para Rio de Janeiro, y en Rio encontré otros sefaradís que no hablaban latino, que no comían borrecas, que comían quibe, y eran los sefaradís ibéricos muy observantes, muy más observantes que los sefaradíes que hablaban latino. Entonces, tuve la oportunidad en Río de conocer liderazgos importantísimos,
y para crear el Confarad, el Congreso Sefaradí, que este año se hace el 20. Bueno, déjame interrumpirte ahí un segundito, Nelson, ya para dejarte con el tema que ya estás adentrando. Primero, para agradecerte el esfuerzo que significa no hablar el portugués, el idioma de uno, porque como habrán visto, hoy vamos a tener portuñol, lo que llamamos portuñol, que lo entendemos muy bien los que hablamos castellano y lo entienden bastante bien también los que hablan portugués. Así que por ese lado el agradecimiento. Y lo segundo que quiero decir antes, porque justo lo nombraste, es el tema del Confarad, que justo hoy publicamos en nuestro sitio en sfarad.com, la historia que escribiste sobre el primer Confarad que fue hecho en el año 2000 y donde nombrás a mucha gente muy importante que permitió llevar adelante esto. Así que recomendarle a la gente que ingrese a sfarad.com para ver este artículo que escribiste, que es por demás interesante porque tiene que ver con el sostenimiento de la comunidad. Solo eso. Y ahora sí, Nelson, te dejamos con la gente para que nos cuentes estos que hablaban ladino que dejaste y que te encontraste con otros sefaradíes que no hablaban ladino. Y hablaban árabe. Y que no comiam burrecas, comiam quibe. Y eran muy más observantes que los sefaradíes ibéricos. Mucho más. Se ve que en Río hay várias sinagogas sefaradíes. Muy distintas. Hay sinagogas de los marroquíes, y sinagogas yo escribí acá, de los libaneses, de los sirios, de los iraquíes no, de los egipcianos, y algunas familias muy importantes de los sefaradíes orientales que vivían en Siria y después se transfirieron para el Líbano y después se transfirieron masivamente para Brasil, especialmente una familia más famosa, la familia Safra, que son banqueros muy grandes banqueros. Y hoy hay Banco Safra en Miami, hay Banco Safra en São Paulo, un edificio muy, yo no sé si hay Banco Safra en Argentina, probablemente sí. Y son familias muy observantes, muy más observantes que los sefaradíes ibéricos. Y eu puse algunos nombres de familias, familia Safdie, de la cantora Fortuna, que son banqueros también, la familia Nasser, que son primos. Los Nasser son primos de los Safra, son primos de los... el Banco Safra ahora apareció en la Avenida Paulista, en São Paulo. Y lamentablemente los hermanos Safra se murieron, los 3 hermanos, pero tiene muchos hijos. Y es una familia muy observante. Y es un banco muy fuerte. Un banco, voy a hacer un comercial del banco. Yo no tengo cuenta en Banco Safra, pero es una organización muy seria, muy seria. Y entonces, en Río, yo conocí un sefaradí árabe, Alberto Nasser, que se murió. Y Alberto Nasser compró, yo tengo muchas ideas, y tuve la idea de hacer un congreso. Alberto Nasser apoyó la idea desde la primera hora. Entonces hicimos el primer Confarad, que hoy es un marco en la cultura sefaradí. Hoy Confarad es casi una grife. Tanto que escribí ese artículo que está publicó en una revista Brasil, editada en Israel, y publicada también por Sfarad. E ¿qué va a pasar en el futuro? Alberto Nasser apoyado completamente, apoyó. Y Alberto Nasser tiene una historia empresarial. Nasser era primo de los Safra y de los Safri, todos primos. Y Alberto Nasser tenía una empresa con más de 1.000 empleados, de una industria de plásticos. Se hacían toallas plásticas y cortinas plásticas. Todas las cortinas plásticas para el baño eran de la empresa, se llamaba IDMA, de Alberto Nasser. Y Alberto Nasser apoyaba todas las instituciones. Pero cuando se abrieron las importaciones,
empezaron a traer plásticos de China. Y entonces la industria, Alberto Nasser la vendió por $1 simbólicamente. Y quien la compró entró en bankruptcy, como se dice en inglés, falencia. Porque lo que pasó en el mundo, y lo que pasó en la Argentina también, el mundo cambió y la economía cambió. Pero los sefaradíes, muchos no se adaptaron a esos cambios en la economía. Y es importante saber que la economía cambia a todo momento, ¿no? Pero nosotros judíos somos muy tradicionales y es muy complexo hacer cambios, principalmente en la área económica. Pero afortunadamente los sefaradíes orientales están sabiendo muy bien cómo se adaptar a los cambios en la economía. Y esa mudanza, ese cambio vino para se quedar. Y con la pandemia hay otros cambios. Afortunadamente, un judío, yo creo que es sefaradí, creó el WhatsApp. Y crearon las vacunas contra la COVID. Son obras de judíos sefaradíes. Baruch Hashem. Y el WhatsApp, que ahora pertenece a Facebook, pero ha sido creado por un judío. Pocas personas saben que el WhatsApp ha sido creado por un judío. Permitió la comunicación instantánea, con imagen y con sonido, como este que estamos participando ahora. Y ni todas las empresas se adaptaron a estos cambios. ¿Y qué pasó con Nasser? Su familia se fue para Buenos Aires, se murió hace algunos años, pero puso dejar algo muy importante, que fue la creación no solo de Confarad, del Consejo Sefaradí. ¿Qué es el Consejo Sefaradí? Yo descubrí que los sefaradíes no se hablaban de una sinagoga A con la sinagoga B, no tenían relaciones. Y los rabinos sefaradíes también no se reunían. Entonces hicimos una reunión de rabinos sefaradíes en Río. Y eso empezó entonces. El Consejo Sefaradí, una vez al mes, se reunía en la oficina de Nasser, en un edificio en Río, y con todos los presidentes de todas las sinagogas sefaradíes ibéricas o orientales se encontraban en esas reuniones. Y muchos planos empezaron a ser hechos. Y uno de esos planos era hacer una sinagoga sefaradí en Río, una sinagoga nueva en sefaradí. Tuvimos una participación de un sefaradí oriental, Charles Kabudi, lamentablemente ya falleció. Kabudi tenía un terreno en Ipanema. En Ipanema los terrenos son muy caros. Tenía un terreno en Ipanema y necesitaba comprar más 2 casas. Habían varias casas antiguas para hacer una sinagoga en este terreno. Y necesitaba plata, pues, muy caro, muy caros los terrenos de Ipanema, hasta hoy. Y entonces se combinó a ir para hablar con uno de los hermanos Safra, aquele que murió en un incendio, que era casado, creo que con Lili Safra. Y se fue a una ciudad suiza, yo creo que Zúrich, creo que es Zúrich. Y combinó a encontrar con Safra en un final de semana. Y lamentablemente, neste final de semana, esse Safra murió en un incendio en su casa. Él tenía ese incendio de Recoleta. No, es un incendio donde murió Safra yo creo que... ¿Dónde había Banco Safra? Había 3 bancos Safra, de 2 hermanos, cada uno tenía un banco. Y había el mayor banco americano, pertenecía a un Safra también. Entonces hubo un incendio y él se murió asfixiado. Y neste final de semana, Kabudi tenía combinado irse a Suiza para encontrar con ese Safra, que ia dar presupuesto para a conclusão da sinagoga. E o que passou com Kabudi? Ao invés de falar com Safra, se foi ao cemitério, porque ele havia morrido no incêndio.
Y entonces la familia dijo, él prometió que iba a ayudar financieramente, su palabra es ley. Entonces ayudaron con presupuesto para comprar el terreno, y hoy se hizo una sinagoga hermosa, hermosísima. Es la sinagoga sefaradí, la mayor sinagoga sefaradí, el centro judío sefaradí de Río de Janeiro. Y es, Nelson, una consulta, ya que llegaste hasta ahí, porque tú le dices sinagoga sefaradí. Ahora, estaban lo que decimos los turcanos, o sea, los ladinoparlantes, pero quienes la están construyendo, por lo que dices, son los Mizrahim. sí. ¿Cómo, digamos, vamos por el principio? ¿Cuáles son las diferencias entre unos y otros? ¿Por qué les llamamos sefaradíes a todos? Porque los sefaradíes no cambian la liturgia. La diferencia, en mi opinión, entre sefaradíes y askenazíes, los sefaradíes son fieles a la liturgia. Y a los sefaradíes no les gusta cambiar cosas de la fe, de la religión. Pero los sefaradíes ibéricos cantan en hebreo y en ladino. Y los orientales no, cantan en hebreo, solo en hebreo. Pero entre ellos hablan en árabe. Y yo no conozco árabe. Yo conozco portugués, español, portuñol, ¿eh? Y ladino. Pero ellos son muy observantes. Es la característica común de los sefaradíes. No cambian una vírgula en la liturgia. Entonces yo creo que es eso que aproximan los sefaradíes ibéricos de los orientales, no cambiar. Y los orientales son muy más observantes que los ibéricos. Y para mí, desgosto, yo creo que los ibéricos están con los días contados. Como aconteció con el Centro Hebraico en Porto Alegre, que no hay nadie, se están saliendo. Pero hay una esperanza. Brasil recibió la mayor comunidad anusim del mundo, porque cuando vino la Inquisición, había muchos judíos en Portugal que se fueron para Brasil y se crearon los cristianos nuevos. Y con el advento de la Internet, gracias a la Internet, los brasileños de origen judía están descubriendo sus raíces y están retornando al judaísmo. Entonces tenemos hoy en Río la primera sinagoga sefaradí de los retornados, dos años que se llama Sinagoga Hebraica Portuguesa de San Juan de Meriti. Es una ciudad cerca de Río. Y según el presidente de esta sinagoga, se llama Sergio, hay 9 otras sinagogas de Anusim retornando en el mundo. Entonces, ¿qué opinan las autoridades políticas, digamos, de las centrales de la comunidad judía de Brasil? ¿Los acepta como tales? ¿Los acepta como judíos? ¿Los reconoce como tales? Los ignoraban completamente. Menos una sinagoga en Río, la mayor sinagoga sefaradí, que era turquina, los empezó a aceptar. Hicieron hace 2 años un Pesach de los Anusim, con centenas de participantes. Y son interesantes, porque unos son blanquitos, otros son morenicos y otros son negritos, pero se consideran sefaradíes. Y son más observantes que los sefaradíes ibéricos tradicionales. ¿Y qué opinan los Mizrahim? Porque está bien, los ibéricos pueden, digamos, siendo cada vez menos y cada vez más asimilados e históricamente, diría, más abiertos, es razonable que los reciban mejor que los Mizrahim, normalmente más ortodoxos, más estrictos con sus leyes. ¿También los reciben? Tuvieron que recibir, y te voy a contar. Tuvieron que recibir, porque si no recibieron, las leyes brasileñas no permiten que se haga discriminación religiosa de ningún tipo. Entonces, baseado en esta ley, los dirigentes de esta sinagoga
hebraica portuguesa de San Juan de Meriti, el presidente es mi amigo personal, amenazaron ir a la justicia Ajá. porque era contra la Constitución de Brasil. Y entonces los aceptaron en la Federación FIARJ, la Federación Israelita de Río. Los aceptaron y se están entrando en la federación como judíos plenos. Y segundo Sergio, se llama Sergio Sobreira, tiene un apellido portugués. Hay más 9 entidades semejantes en el mundo de judíos y ahora son sefaradíes. Entonces los sefaradíes no van a desaparecer, los sefaradíes ibéricos, gracias a los Anusim. Hay que reconocer esta, es una realidad. Y son me gustaría aclarar en un punto para los que nos están escuchando que cuando nos referimos a los sefaradíes ibéricos estamos hablando de los descendientes de los expulsados de España y Portugal en 1492 y que tuvieron esta diáspora por el Mediterráneo en diferentes países en una concentración mucho mayor en el Imperio Otomano y luego en la República Turca y que después a fin del siglo XIX, principios del siglo XX, emigraron también a América en realidad. Y estos son los que Nelson está diciendo que son los ladino parlantes o los ladino hablantes. Y tenemos otros sefaradim que tienen, no tienen como lengua el ladino, también están agrupados dentro de esta gran categoría que serían los orientales, los mizrahim, como decía Marcelo, y que vienen en general de Siria, ¿verdad? Sí, lo que era el imperio, en ese momento todavía era imperio otomano, pero sí, ahí ya había judíos de habla árabe. Los que van a ser expulsados y van a llegar a esa zona van a ser una minoría que va a ser absorbida por los judíos árabes que ya estaban ahí. Distinto a lo que pasó en el resto del Imperio Otomano, en particular en lo que hoy es Turquía, donde las comunidades nuevas que llegaban expulsadas de España van a imponer su cultura y su idioma y por eso va a crecer el ladino. Por eso los judíos de esta zona, que luego emigrarán a América, hablan ladino o hablaban ladino y los de esta zona hablaban judeo-árabe. Tanto es así, perdón Nelson que me meta en este tema, con el tema de la nacionalidad española o portuguesa para los sefaradíes, al principio de todo estaba si los mizrahim estaban considerados dentro de los expulsados de España y por lo tanto que podían postular para la nacionalidad española. Al principio de hecho se decía que no, pero como es muy difícil o casi imposible separar quiénes son los que se originaron en España y quiénes son los que son autóctonos, entonces finalmente la gran mayoría de los que hicieron los trámites de los mizrahim pudieron acceder a la nacionalidad. Bueno, nos fuimos un poquito por las ramas, pero quedó aclarado el tema este de los mizrahim y los ibéricos, con la salvedad de lo que dijo Nelson al principio, que estos mizrahim siguen el ritual sefaradí y por lo tanto tienen en común ibéricos y mizrahim el ritual con que llevan adelante sus oraciones, que es el ritual sefaradí, a diferencia del ashkenazí, obviamente. Y hay una cosa importante. Los marroquíes que se fueron para Amazonia, subieron, están en la isla de Marajón, en la foz del río Amazon, y después subieron por el río Amazonas y se fueron hasta Iquitos, en el Perú. Y se fueron, hay sinagogas muy importantes marroquíes en Belém y en Manaus, que son las ciudades más importantes del norte de Brasil. Pero había marroquíes que nunca salieron para Brasil, se quedaron en Marruecos. Y los llaman Megorachim y Toshavim. Megorachim y Toshavim. Y entonces, cuando empiezan a hacer sinagogas, las llamamos esnoga. Nosotros turquinos llamamos el Kaal. Y los marroquíes llaman la esnoga, la sinagoga esnoga. Entonces, había en Belém y Manaus
sinagogas de los Megorachim y Toshavim, que no se relacionaban bien. Y lo que pasó en Manaus, había dos sinagogas, una Megorachim, otra Toshavim. Y el número de fieles no era muy grande. Entonces decidieron derrubar los dos edificios y hacer una tercera sinagoga. Tiveram que destruir dos sinagogas para hacer una tercera. Y ahora entonces no hay más Megorachim y Toshavim. Son todos judíos sefaradíes. Es una historia muy interesante, ¿no? Y en Río tenemos una sinagoga marroquí, se llama Shel Gemilut Hasadim. Es muy hermosa, muy, muy hermosa. Y yo frecuenté, cuando mi hija, la mayor, quería ir a la sinagoga, entonces empezó a ir a esta sinagoga marroquí, porque había una sinagoga turca, hay una sinagoga turca, pero hubo una disidencia muy grande, porque entró Lubavitch en la sinagoga, entonces empezaron a mudar la liturgia. Y los sefaradíes no les gusta mudar la liturgia, les gusta mantener la liturgia. Entonces empezó a frecuentar, y con mi hija, yo tengo dos hijas, una es muy observante, la otra no es nada observante, es agnóstica, como yo. Y entonces empezamos a ir a la sinagoga Shel Gemilut Hasadim, que es marroquí, en Río, una sinagoga, personas maravillosas. Y hay también un sefaradí marroquí, Max Nahmias, el presidente del Museo Judío. Entonces, el Consejo Judío, volviendo a la historia de Alberto Nasser, todos los presidentes de las sinagogas participaban, y el presidente del Museo Judío, Max Nahmias, que es un sefaradí marroquí, de una familia marroquí del norte de Brasil. Entonces, es importante conocer todas esas características. Yo creo que hoy, mi opinión muy personal, hay que aceptar los anusim, porque los anusim son la salvación de los sefaradíes ibéricos, Los sefaradíes orientales son muy observantes. Algo similar pasa con los sefaradim ibéricos de Estados Unidos, que aparecen lo que ellos llaman los latinos, que son también estos mismos anusim de que estás hablando, y por eso también hay muchos movimientos en Estados Unidos de retorno de estos que dan en llamar los judíos latinos en Estados Unidos. Es decir, hay que conocer los movimientos, ¿no? Las cosas se van cambiando, ¿no? Pero yo me considero un liberal, Yo creo que hay que aceptar. Si uno se considera judío, es judío. Se considera judío, es judío. Si tienes hijos judíos, es judío. No hay por qué hacer discriminación entre judíos. Somos todos judíos. Y también no hay que discriminar a los cristianos. Hay que tratarlos bien. Hay que divulgar. Hay muchos cristianos en este momento que están asistiendo a esta conferencia. Porque nosotros nos jactamos del pluralismo de estos encuentros, porque más allá que la temática siempre ronda alrededor de los sefaradí, porque nuestra misión es esa, que es la de difundir el mundo, la cultura sefaradí, lo hacemos no solamente a través de sefaradíes, sino y en especial con el mundo no sefaradí y hasta con el mundo no judío, no solo con con el público, que el público es de lo más variado, y ni que hablar, que ni preguntamos quién es, además queda en YouTube para que lo vea todo el mundo, sino los conferenciantes. Yo creo que si hacemos una estadística, debe haber una mayoría no judía de conferenciantes que de judía. Voy a sacar esa estadística solo para tenerlo como un dato, porque efectivamente creemos en el espacio plural y que además los valores del mundo sefaradí son universales en definitiva, que después uno los lleva adelante con determinadas tradiciones, pero que los valores son exactamente los mismos, son universales. Hay una palestrante, una conferenciante, se llama Cecília Fonseca da Silva, ¿no? Sí, entonces, claro. ¿Ya habló en este faro o no?
si es que no me equivoco, está con nosotros Cecilia. Sí, Cecilia está desde tempranito. Está con nosotros, nos está mirando Cecilia. Se está mirando. Un abrazo para Cecilia. Cecilia es maestra de español. Una de las mejores, lecionaba español para los futuros embajadores de Brasil, el Instituto Río Branco. Y Cecilia se encantó con el grupo, se entró en el grupo de Ángeles y Malajines. Y es una conferencista, está viendo acá. Ahí está aprobando lo que venimos comentando, ahí con sus aplausos. Cecilia es una conferencista fantástica, conoce conoce más que nosotros judíos. La hemos conocido, nosotros estuvimos en el 10º con Farad, y ahí creo que la hemos conocido, sí, y ya la vamos a convocar también para que nos hable aquí. Será una contribución muy importante, porque es maestra de español, lecionó español, su español muy mejor que mi portugués, porque era maestra en el Instituto Río Branco. Los brasileños preparan los diplomatas brasileños. Son muy bien preparados. Los políticos brasileños no, pero los diplomatas son muy, muy buenos. Y Cecilia es una persona muy conocida y conoce mucho más que yo, incluso acerca de ladino. Ahí ya está el compromiso hecho, Cecilia. La verdad que va a ser un gran honor tenerte con nosotros. Es un conferencista fantástico y habla español perfecto, mejor que mi portugués. No, pues se te entiende muy bien, Nelson, ¿eh? Estás muy bien. Yo sé que agota a veces hablar en el idioma que no es natal, pero lo estás haciendo muy bien. Seguro. ¿Tenemos más tiempo? ¿Cómo está el tiempo? Tenemos 10 minutos más. Okay. ¿Tenemos algunas imágenes para ver? Las imágenes yo pasé para Marcelo. Sí. El mapa. Acá, ¿dónde saca Bravanel? ¿Dónde saca Bravanel? De la familia Bravanel, que tenemos un publicitario, Silvio Santos, muy conocido, Senora Bravanel, es descendente de Don Isaac Bravanel. Y el rabino de León también descende de Don Isaac Bravanel. Es a Bravanel de León. Y es un sobrenombre muy importante en las familias sefaradíes. Todos los conocen. Don Isaac Bravanel. ¿Y qué pasó con Bravanel? Los reyes católicos permitieron que salieran de España, se fue para Portugal y permitieron que saliera. Él murió, creo que en Italia. Consiguió uno de los pocos judíos que no ha sido obligado a la conversión, porque era una persona muy importante en la política y en las finanzas de Portugal y España. En efecto, estoy mirando, tú sabes que mientras estás hablando busco algunas cositas y efectivamente, por lo menos en Wikipedia, dice su nombre, que es Senora Abravanel, nada menos que eso, que su nombre artístico es Silvio Santos, y efectivamente hace referencia a su pasado con el homónimo o Isaac Abravanel. Y es muy observante, Silvio Santos. Es muy observante. Y se va a la sinagoga y una vez secuestraron a una de sus hijas y entonces la televisión se fue para su casa y se miró, había una mezuzá y Silvio Santos, cuando entra en la casa, besa la mezuzá, siempre. Es observante hasta hoy. Pero se casó con una señora cristiana y tiene muchas hijas y es muy, 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 muy rico. Tiene una de las mayores redes de televisión de Brasil. Y cuando hicimos el primer Confarad, su red de televisión se llama Sistema Brasileño de Televisión, SBT. Hizo una divulgación del Confarad. Divulgó por la televisión. Y divulgamos también por la televisión Globo, que es la mayor red de televisión de Brasil, la Globo. Claro. Sí, déjame explicar un poquito más también de Confarad, porque nosotros lo damos por hecho que lo conocemos. Confarad, la historia comienza en el 2000, esta que los invito a que la lean es del portal, pero es un evento anual
donde durante 3 o 4 días hay conferencias, hay conciertos, hay reuniones, hay grupos de trabajo. Siempre va el embajador de Israel, por supuesto, se da un premio. ¿Cómo es que se llama el premio? El premio a Orgullo Sefaradí. Orgullo Sefaradí, eso es, Orgullo Sefaradí. Nosotros tuvimos oportunidad de estar en el 10º Confarad y la verdad que son 4 días donde el mundo se convierte en sefaradí. Quien quiera saber más de eso puede ir a la página de confarad.org, donde están todos los Confarad. Hay mucho para leer del pasado de todo esto. Este es el año que estuvimos nosotros, que estuvimos con la gente del Centro Sefarad de Israel. Bueno, hay mucho para leer, que los invitamos a verlo, porque es un gran trabajo. Además es un ejemplo, porque en todos los países, o en casi todos los países, no nos llevamos bien de una comunidad a otra. Sin embargo, en Brasil no solo lograron hacerlo, sino mantenerlo por 15 años. No es poca cosa. Ahora no, 19 años. 19 años. Ah, bueno, perdón, 15 versiones, sí, 19 años, 15 versiones. Y la profesora Margalit Bejarano Sí, claro. dijo que es el único país del mundo en que los sefaradíes se reúnen, ¿no? Es algo inusitado, ¿no? Sí. No sé si está bien ordenado, pero en nuestro canal de YouTube está buena parte de las conferencias de aquel 10º Confarad, porque nosotros desde ese Farad hicimos la transmisión en vivo. Estamos hablando de unos cuantos años atrás, cuando pocos hacían transmisiones en vivo. Así que hay muchas conferencias que se pueden ver. Así que después voy a ver si las ordeno, así para los próximos días quedan todas disponibles para que la vean. Y tiene además la profesora Margalit Bejarano, tiene esta conferencia. No, porque ese año no estuvo. Es el año que estuvimos nosotros, que fue, bueno, la 10ª versión, no recuerdo qué año era. Entonces, sugerencia que la invite, porque es una persona que conoce mucho. Sí, a ella la conocemos muy bien. Sí, la conocemos muy bien a Margalit y estamos en contacto, seguro. Y Bejarano, su marido es de Bulgaria, creo que es de Bulgaria. Búlgaro, es un apellido búlgaro, judíos de Bulgaria. Es interesante, a mí me ha pasado también como experiencia personal. Lo que decías antes, Nelson, sobre las distintas sinagogas y las distintas tradiciones. Es muy, muy simpático cuando uno está de afuera, porque las comunidades se pelean entre sí. Cuando los ashkenazim visitan una sinagoga sefaradí, ya sea ibérica o oriental, o cuando algunos de los sefaradíes visitan una sinagoga ashkenazí, ahí es donde viene la controversia, porque tenemos muchas tradiciones en las cuales nuestra liturgia requiere que, por ejemplo, los sefaradíes nos levantamos, nos ponemos de pie en algunas oraciones que los ashkenazim consideran que se pueden leer y rezar sentados. Y es una ofensa porque uno dice, en este momento del servicio hay que levantarse. Y cuando los sefaradín vamos a visitar a los ashkenazim, ellos también les pasa eso. Nosotros nos quedamos sentados en parte de la liturgia que ellos les parece, o la tradición dice que hay que orar levantado. Y ahí vienen porque unos no se levantan y otros no se levantan, y eso es solamente una mínima parte de las diferencias que tenemos. También vos dijiste al principio que a los sefaradíes no les gusta cambiar. Es verdad que nosotros tenemos la liturgia en la cual se leen párrafos enteros que de la liturgia ashkenazí se recortaron. No tengo el conocimiento rabínico para saber cuál fue el juicio para recortarlo, pero sí se leen por partes cuando nosotros las leemos enteras, y algunas cosas que suceden al revés. Y eso hace que cuando uno visita la sinagoga, al final
termina a veces en discusiones de por qué no nos paramos y por qué no nos sentamos y por qué nosotros queremos seguir leyendo. Los sefaradíes discuten mucho, 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 mucho. Yo tenía un tío sefaradí griego y él decía que los judíos crearon el tecido, se dice tergal, no sé si el nombre de tergal, el tecido que no amarrota, está creado por los judíos, porque senta, levanta, entonces había que crear un tecido que se quedara firme. Y otra cosa interesante, cuando creamos el Consejo Sefaradí, para crear la sinagoga de Ipanema, en Río, una sinagoga sefaradí oriental ofereció el kiddush, las comidas, y otra sinagoga no aceptó, porque las comidas que la sinagoga A hace no son aceptas por la sinagoga B. Y ambas sinagogas orientales. Entonces, esto es muy complicado, pero la diferencia es que con el Confarad, el Consejo Sefaradí, se empezó a aceptar todos se valen. Yo creo Eso es sumamente valioso, que aprendamos a tener ese tipo de actitudes, ¿no? Cada uno puede tener su manera, su comida, de acuerdo al lugar donde viene, su tradición, solamente hay que respetarlo y no pensar que uno tiene la verdad sobre todo y que lo único que vale es lo que uno piensa o lo que uno reza o lo que el rabino tal o cual indica, sino que tenemos que ser tolerantes unos con otros porque en definitiva estamos hablando de una comunidad que abarca los ashkenazim, los sefaradim orientales o ibéricos y los marroquíes también, y que en definitiva somos todos judíos. Bueno, la Yo kashrut. aproveché mientras ustedes hablaban y estoy viendo que no están subidos en el canal los videos de aquel Confarad del 2012, es el 10º Confarad, pero con tu permiso, Nelson, voy a ir subiendo todas las conferencias de aquel año, que había cosas muy interesantes, incluyendo la temática de los judíos del Amazonas. Así que voy a Sí, buscar. esta fue muy interesante, verdaderamente, de Belén do Pará. Y están haciendo ahora una conferencia, hicieron, creo que semana pasada, judíos del norte y del sur de Brasil. Sí. Bueno, hemos tenido a Salgado con nosotros hablando del tema también. Por la primera vez hicieron un encuentro de Amazonia y Rio Grande do Sul. No sefaradí, judío en general. Sí, judío en general, seguro. Y también el tema de los anusim, esto también tiene que ser una cosa de inclusión. Es verdad que no solamente el sentimiento sirve para convertirse en judío ni para convertirse en ninguna religión. El sentimiento es el inicio de una línea que uno quiere y tiene el placer de seguir. Pero sí es verdad que tenemos mucha gente que quiere hacer su retorno, ya sea porque descubrió de alguna manera que sus antepasados fueron forzados o se convirtieron y quiere retornar, o ya sea porque tiene un sentimiento que le parece que le acomoda mucho con la religión sefaradí. Es verdad que tenemos muchas consultas nosotros también en nuestra página sobre cómo retornar o a dónde acudir, o consultas de genealogías y apellidos, y creo que tenemos que bregar para la inclusión guiada, con conocimiento. No quiere decir que yo de un día para otro voy a decir soy judío o soy cristiano, pero sí tenemos que tender a que la gente pueda cumplir con ese sentimiento que le nace de formar parte de la comunidad, ¿no? Sí. En mi caso, mi apellido, Menda, es muy simple porque es una aldea muy chica en Galicia, Menda. Entonces, en las fiestas de Pesach, en mi familia sefaradí, se hablaban de los antepasados. Los escanazis no hablaban de los antepasados, los sefaradíes hablaban. Y se hablaban de los 3 hermanos de Menda, una aldea muy chica en Galicia. Y yo tuve la oportunidad de visitar con mis hijas
la aldea de Menda, e incluso de sacar fotos de 3 casas de piedra muy antiguas, de donde vinieron. Y mi hija mayor hizo un álbum, el árbol de familia. Y yo intenté atraer acá por estar en su casa. Tengo las fotos de las casas donde vivieron nuestros antepasados de Menda. Menda es una toponimia. Y de Menda se cambió para Menda. Entonces, muy sencillo encontrar. La familia Menda, no hay muchos en el mundo. Hay Mendas en Israel, hay Mendas en Cuba, había Mendas en Cuba. Nos encontramos con los Mendas de Cuba, en Miami. Y hay un Menda en Puerto Rico, millonario, el único millonario. El tío Menda tiene que ser ese. A ver, estoy viendo que hay muchos saludos y algunas preguntas también por ahí que quizás podremos ir intercalando para... Sí, buenísima idea. Bueno, temprano ya estaba Cecilia saludando desde Brasil. También estaba Aida Benaltalef, como siempre desde Tucumán, te mandamos un beso. Bernard Miller desde Londres, ya hemos hablado de Londres el día particular que soy, desde Brasilia, bueno, Cecilia, por supuesto. Es una deuda que tenemos visitar Brasilia. Algunos dicen que no vale la pena y otros dicen que no hay que perdérselo. Saúl Kirschbaum, buenas noches. Buenas noches, dice desde San Pablo Saúl Kirschbaum. El amigo José Bear, saludamos a José con sus ángeles y malajines. El maestro. El maestro va a voltar a ejercer el coro. José Bear. A Luis Guillermo Vázquez de Rhode Island, desde Providence. Pablo Méndez desde Juiz de Fora, en Minas Gerais, en Brasil. Wow. Susana Yormush nos saluda. Vivian Bear desde Río. Erika Helber desde Montevideo, Uruguay. Ana María Menda, una de las Mendas. Ahí tienes, hola, este es tu Menda. Buenas tardes de Portland. Algamis, Mauricio Algamis nos saluda, también Alan Carcinte, por supuesto, siempre desde Caracas, como Adrián Todoro Quinteros, que nos saluda desde Colombia. Gloria Cohen también, dice muy interesante el tema, es cierto, pues además me gusta porque lo estamos tratando desde la actualidad. Pues después cada uno tiene su propia historia, que la hemos charlado muchas veces, pero estamos hablando de la actualidad y además desde el punto de unión que puede ser o que es Río de Janeiro con su ejemplo. Desde Costa Rica, Rebeca Aguilaray, Jay Kogenak, que saluda, es el amigo de Ladino Comunidad que nos saluda desde Boynton Beach, desde Florida, pero nosotros tenemos un secreto con Jay Kogenak porque me mandó un video, pero para no pasar el video hoy, hay una foto que saqué de ese video donde te encontramos en pleno crucero. Te hemos investigado. ¡Wow! Esto es del crucero que hizo la gente de Ladino Comunidad en Miami y que, bueno, ahí participaste y te hemos encontrado, así que te teníamos esta sorpresa también. Hay otros amigos en la foto, ¿eh? Sí, hay muchos amigos. Ahí está Estela Garber ahí también. Estela Garber, que se la reconoce, seguro. Sí. Bueno, la película es un video donde aparecen mucha gente conocida de Ladino Comunidad. Perdón, para los que no lo saben, Ladino Comunidad es un grupo de correo electrónico de internet que se escribe solamente en ladino. Y si están interesados, nos escriben y los ayudamos a participar de él. Alejandro Villa saluda, qué bueno es poder ver este material, inacabable fuente de conocimiento. Gracias desde Caracas, nos dice José Bermamán. Sheikh saluda al maestro José y a Vivian Bear, claro que sí. Son todos muy queridos. Sheikh, José, Vivian, toda gente muy, muy querida. Alejandro Villa dice que conoce San Pablo y hay sefaradíes sirios y sefaradíes de tronco hispano-marroquí. Yo no sé si es una cosa marroquí en San Pablo. En San Pablo.
Sí, yo sin profundizar ni meternos en lío, no quiero comprometerte más de la cuenta, Nelson, pero no hay mucho diálogo entre las comunidades sefaradíes de San Pablo y la de Río de Janeiro, ¿no es así? No, hay muchos contactos, sí. Hay contactos, hay... Tentamos hacer um confrade em São Paulo. Eu creio que se hicieron 2 confrades em São Paulo. Pero a comunidade de São Paulo é muito grande, muito grande, muito grande. E nesse confrade de São Paulo vino o rabino sefaradí de Israel, o rabino-chefe de Israel. E ha sido algo fantástico. Ajá, bueno, muy bien. Sergio Garón. Sergio Garón, exquisito, sefarad en ladino significa España, claro que sí. Para mí solamente existe un tipo de sefaradí. Bueno, no, nos hemos metido con un tema que se discute, pero esas son las cosas que nos gusta. Discutir, opinar, pensar distinto muchas veces y pensar iguales otras veces. Vivian que saluda a Sheikh, José que también saluda a Sheikh. José Bear volvió al ángel. José estaba queriendo salir del ángel y Malachinos. Va a volver el maestro Bear. No te permitimos, José. Ángeles y Manajines, tienes que estar tú. Cecilia que nos saluda, claro, por lo que decíamos esto de la apertura, tanto a Liliana como a mí. Gracias, Cecilia, es un gran honor. Un placer. Lili, ¿quieres seguir? Bueno, Treviño Garza dice, gracias por este interesante tema. Saludos desde la frontera noreste Mextex. Acá hay una gran historia sobre los Longoria, banqueros de origen sefaradí, conversos procedentes de la España del siglo XVI y XVII. Muy interesante, vamos a investigar sobre el tema, a ver qué podemos conseguir para traer. Y si sabes del tema y estás en condiciones de hablarnos de este tema que suena muy interesante, nos escribes y vemos que arreglamos. Precisamente agrega Treviño Garza que en el noreste de México y el sureste del Sano hay ramas de los Benveniste, de los Aleví, toda una pasión de historia llena de leyendas transmitidas oralmente. Treviño, la no sé qué es, no sé tu nombre, pero Treviño Garza, te comprometemos a ver si nos puedes preparar algo de esto. Y si los Benveniste estos tienen algunos dineros, bueno, por ahí es mi tío, a lo mejor podemos cobrar alguna herencia. Fernando González Jiménez dice, buenas tardes desde Jaén, España, muy interesante, un fuerte abrazo. José Bejar dice, Ben Gurión dice que es judío quien quiere ser judío, seguro. Adrián dice, saludos a doña Cecilia Fonseca da Silva, espero esté en Raíces de Sefarad. Sí, hay muchos saludos con Cecilia, con Vivian, entre ellos que lo estoy Norca Salas, buenas tardes desde Caracas. Ajá, y mira este mensaje. Ana María Menda dice, muy bien, pa. José Bear, hola a la maestra Cecilia, saludos. Estoy salteando algunos saludos entre ellos, que ya se saludaron. París. Sí. Garbán dice, buenas tardes desde París. Bueno, Renault. Renault, claro. Renault. Iberovía dice, saludos desde La Habana. Si alguien está interesado en ayudarme a investigar sobre los Sanusim y Sefaradín en Cuba, soy todo oídos. Hay 2 o 3 conferencias de las que vas a encontrar en nuestro canal de YouTube sobre el tema, tanto la de Jesús Gambrina como la de Ruth Bear. Hay bastante material en video que puedes acceder en youtube.com/sfarad. Ahí estoy poniendo la dirección. Buenísimo. Y hay una sinagoga de los cubanos de Miami, ¿no? El Templo Moses, que yo frecuenté. Hemos estado ahí, claro que sí. Mira, Pau Correa de Oliveira dice, shalom desde João Pessoa, en Brasil. João Pessoa, wow. Betty Estrada, saludos desde México. Estoy totalmente de acuerdo con el espíritu de inclusión de las actividades organizadas por Marcelo y Liliana Benveniste. Son propuestas muy interesantes y constantemente aprendemos temas muy relevantes. Alan Carciente, el servicio sefaradí es más largo que el ashkenazí. Es verdad, eso es lo que comentaba. José Celdés dice, al final todos somos judíos. Me encantó tu frase, muchas gracias.
Bernard Miller dice, gracias por este panorama fascinante de las diferencias, hasta conflictos entre comunidades judías, sefaraditas y otras, demuestran claramente la necesidad de tolerancia entre y hacia todos, claramente. Garabán dice, ¿cuál se piensa de los vestidos y chapeos pretos? Es Renaud de Francia. Bueno, esto Bueno, es todo somos inclusivos. Si somos inclusivos, somos inclusivos. todos. No importa cómo te vistas, no importa qué sombrero uses, somos inclusivos. Alejandro Villa dice, saludos desde Bahía Blanca, en Argentina. Adrián dice, gracias a vosotros por la inclusión, los descendientes de Anusim no dejamos de ser judíos. Es importante. Bernard Miller, y gracias por las condolencias para mi país, aun si soy buen antimonárquico, es importante no olvidar que parte de la Casa Real Británica desciende de judíos y no judíos ibéricos. Aragón, bueno, otro lindo tema para agarrar, y por supuesto, Bernard, no hacemos juicio de valor sobre el tema de la monarquía sí, monarquía no, lo que sí comprendemos el momento particular que es el día de hoy. José Bear, ya estamos retornando con Los Ángeles, bravo, es lo que decía Nelson. Hay una monarquía brasileña que tiene sangre judío también. Los emperadores brasileños, especialmente Dom Pedro II, reconocía su ascendencia judía. La monarquía brasileña, que no está en el poder hoy, pero las familias aún no existen. Mira cuántos temas tenemos para investigar, es inagotable. Abrieron hoy un montón de puertas. Y pelean entre sí, son dos familias monárquicas, cada cual se considera más monárquica que la otra. Pero hubo un casamiento y en el siglo XV, XVI, no sé. Entonces entraron judíos en la monarquía brasileña. Hasta hoy se reconoce. Otra puerta que abrimos para investigar. Para seguir por ahí. Adrián dice, gracias por la sabiduría y erudición. Cada día aprendemos más, grandes maestros. Shabbat Shalom. Vivian Bejar dice, sí, Los Ángeles están volviendo, qué bravo. Para los que no saben, Ángeles y Malajines es un coro maravilloso que aborda el repertorio sefaradí y que esperamos que pronto nos puedan deleitar con sus canciones. Ahí pongo la dirección de mail porque también Treviño García se está poniendo a disposición con el tema de... así que los invitamos a que nos escriban para ver cómo coordinamos todo esto. Igual tenemos como para fin de octubre, ya tenemos todo el calendario hecho, pero nos quedan muchos años todavía de Raíces de Sefarad. Yo quiero volver un segundito nada más sobre un tema, no me acuerdo quién hizo el comentario de que al final somos todos judíos, por supuesto. Claro, esa es la idea general. Lo que queremos solamente remarcar y aclarar es que de acuerdo al lugar de origen de las familias, hay diferencias entre las tradiciones, entre las comidas, entre maneras de hacer cosas dentro de la religión judía y siempre cumpliendo con el mandato que la religión nos obliga a mantener. Lo que queremos hacer no es dividir, al contrario, es juntar, pero aclarar por qué tenemos estas diferencias que no son para pelear, que a veces traen algunas discusiones en mayor o menor grado, pero que en realidad todos formamos parte del pueblo judío y solamente queríamos instruir un poco sobre por qué algunos judíos hacen las cosas de una manera y otros de otra, sin perder de vista la religión, claro está. Claro, lo que pasa es que perteneciendo a una religión también hay un marco de referencia y valores en común que quien se sienta incluido tiene que estar incluido dentro de estos valores, obviamente, ¿no? Pero bueno, nos vamos por las ramas. Bueno, acá estaba saludando a Renaud y aquí estamos. Muy bien, investigando la historia de los Anusim y los sefaradíes de Cuba. Bueno, esto ya lo habíamos... Sí, te invito a esto de... En el canal de YouTube hay mucho material. María Esther Gomel está desde Corrientes, Argentina, bravo.
Vivian Bear nos agradece. Y nada más. Y estamos en horario ya para dejarlos. Estamos pasados ya. Yo me quedé con algunas ganas, pero nos estamos yendo de tiempo para arrancar otro tema, ¿no? Pero esto es así, esto es judío también. Hablar de las cosas en común, agarrar las diferencias, volver a pensarlas, repensarlas. Quizás el tiempo de hoy es distinto al de antes, la visión que se tiene de los Anusim en un tiempo era una y hoy es otra, no solo por necesidad, sino por estos temas que hablábamos de inclusión. Antes estaban las cuestiones de género, que antes eran casi dogmáticas y que hoy tienen una visión completamente distinta, y así podríamos, tomando muchos colectivos que se ven de distinta forma hoy que lo que se veía antes. Así que, Nelson, nos has abierto infinidad de puertas hoy. Muchísimas gracias. Mantenerlas abiertas, ¿no? Sí, sí. Yo siempre decimos, cada puerta que abrimos nos encontramos con 2 puertas cerradas que nos obligan a investigar. Y hoy tenemos, bueno, ya hemos visto unas cuantas puertas que tenemos que volver a abrir, las resolveremos googleando o buscando a quien sepa, a los especialistas que, como vos, nos traigan el conocimiento y la experiencia de sus estudios o de sus vivencias. Así que... Português para os amigos, e esse lá de Juiz de Fora. Entre em contato com a gente, né? É muito importante. Juiz de Fora é uma cidade em Minas Gerais que teve muitos cristãos novos em Juiz de Fora, uma cidade muito importante. Sí, señor, sí, señor. El tema de los cristianos nuevos es un tema que... Muchísimas gracias. Los vamos a dejar hasta la próxima semana, Nelson. Estamos sumamente agradecidos de todo lo que estuvimos conversando hoy. Fue una preciosa presentación. Obrigado, gracias. Y bueno, recordarles que el domingo tenemos los encuentros Hablado en Ladino que tenemos todos los domingos a la 1 del mediodía, hora de Argentina. Cada uno busca, bueno, en Brasil estamos con la misma hora, creo. Hoy tenemos muchos brasileros que los esperamos también en próximos programas, tanto en el de los domingos, que como les digo, es en Ladino, que va a estar nada menos que Iset Baná con Rayel Amado Bornik, 2 próceres del tema del ladino, y en el jueves que viene vamos a hablar del Martín Fierro, la obra cumbre argentina gauchesca que trasciende lo argentino. De hecho lo gauchesco también trasciende lo argentino, porque el sur de Brasil también tiene sus gaullos. Así que los esperamos el jueves que viene a la misma hora que hoy por el mismo canal, con Susana Ascura desde Argentina y con Javier Leviuski desde Francia, donde vamos a hablar de ladino y esta vez también de Yiddish. Porque como dijimos, somos inclusivos también en esto. Nos vamos. Les agradecemos muchísimo, Nelson, una vez más, muchísimas gracias. No se pierdan los artículos que escribe Nelson, que están en el portal Bras-Il en portugués y en Sefarad están en castellano. El de hoy es sobre la historia del primer con Farad, donde se puede ver cómo se amalgamó todo esto. Los esperamos entonces. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Adiós. Quédate, Nelson, así te saludamos.